Hoy tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros a Ana Rotella. Ana Rotella es posiblemente una de las mayores expertas que tengamos en España, incluso en Europa, en la gestión financiera y en la negociación con diferentes proveedores en el sector del fitness, ¿no? Ya no es por su formación, porque ella es, aparte de máster en administración y gestión de empresas y todos estos rollos que suelen poner a los máster y licenciada en ciencias económicas, lo que ha sido básicamente es directora financiera de grandes multinacionales dentro del sector, como son Fitness First, Basic-Fit, Health City, llevando esa labor no solo en España, sino por algunos periodos incluso en Italia, ¿no? Ha tenido que afrontar grandes retos dentro de lo que ha sido la transformación de esas compañías y del sector en España, o sea que vamos a disfrutar este rato que estemos con ella, sobre todo que nos cuente los secretos que ella tiene pues, para la negociación con arrendadores, con proveedores y demás partners que nos encontramos en el día a día de la gestión de nuestro centro deportivo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días y muchas gracias por tu generosa presentación. Y bueno, en la medida de mi experiencia y mis aptitudes y actitudes, las dos, pues espero serviros de ayuda, daros unas pequeñas pautas que a mí me han venido bastante bien. Quizá no por un aprendizaje teórico o de cursos y demás, sino pues por propia experiencia, por propia intuición y por propia metodología, digamos. Sí. Vamos a empezar, si te parece, por el tema del contrato de alquiler, que es lo que más preocupa a los nuevos emprendedores, ¿no? Y a aquellos que ya tienen su centro, pues incluso para la renegociación, ¿no? Y vamos con una pregunta muy, muy genérica y es ¿qué elementos, ¿no? y circunstancias crees que tenemos que tener en cuenta a la hora de negociar el contrato de alquiler cuando queremos montar nuestro negocio? Bueno, aparte de los aspectos formales que podemos después entrar en ellos, cuando voy a firmar un contrato de arrendamiento, lo que tengo que intentar es que sea lo más sencillo posible, lo más claro posible. ¿Qué quiere decir cuando decimos lo más claro posible? Pues que dentro de su sencillez no haya lugar a distintas interpretaciones de las distintas cláusulas que necesariamente nos vamos a encontrar en un contrato de alquiler. Entonces, cuanto más claro y más diáfano estén las condiciones, más fáciles serán, digamos, del seguimiento posterior y de su cumplimiento posterior por ambas partes. O sea, tenemos que hacerlo sencillo, pero que cumpla y que cubra todos los aspectos que tiene que cubrir el contrato de arrendamiento. Sí, que ahora si te parece los vamos viendo un poco Sí. con más detalle. Mientras estabas comentando esto, me ha venido algo a la mente, ¿no? Porque he tenido el enorme privilegio de trabajar muchos años a tu lado, y es que dependiendo de con quién negociabas, te vestías y tenías un aspecto distinto. Cuéntame por qué hacías eso. Bueno, a ver, es básico, siempre es básico, establecer empatía con la persona que tienes enfrente. Empatía a distintos niveles, ¿no? Y sobre todo te tiene que identificar como una persona que puede negociar con él, que puede llegar a un acuerdo con él. No te tiene que ver como un intermediario, sino como la persona que llega a tomar decisiones. ¿Por qué te puedes vestir distinto? Bueno, yo recuerdo que en mis épocas más jovencitas yo me ponía lo que llamaba yo el traje de auditor, que era un traje gris, ¿no? Porque claro, cuando eres muy joven, el aspecto de seriedad, quizás por tu físico y por tu juventud, tienes que obtener con elementos externos. Y siempre funciona. No sé, tienes que intentar llevar un aspecto adecuado a la reunión. Nosotros estamos en el sector del fitness y no sé si lo más apropiado para negociar un contrato de arrendamiento, depende con quién, es ir en chándal, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo por dar ese aspecto de seriedad y a la vez empatizar con la persona que tenemos enfrente. Un contrato de arrendamiento es importante tanto si lo negocias con una persona física que es dueña de varios locales, como si lo negocias con una multinacional que alquila un montón de locales, ¿no? El aspecto, claro que es importante, tienes que cuidarle, tienes un aspecto de seriedad y de formalidad. Por supuesto que hay que cuidarlo. Y no vamos a entrar en detalles de qué tipo de aspecto
ahora hay muchas controversias en relación a ciertos temas, entonces no vamos a acordarnos de lo que me decía nuestro antiguo jefe, ponte manita para negociar, ¿no? Que era un vestido que le llamaba el mantel. Pero bueno, sí que es importante llevar un aspecto correcto y adecuado. Totalmente, ¿no? Porque al final lo que buscamos es generar esa empatía y esa conexión con alguien que nos va a ceder su propiedad durante, esperemos, muchos años, ¿no? Sí. Vamos, si quieres, ya a los aspectos un poco más formales, ¿no? Y hablabas antes de las distintas cláusulas que tienen que ser muy sencillas. Vamos a empezar con el objeto del contrato, ¿no? ¿Qué actividades crees que tenemos que tener siempre en mente pues cuando queremos montar un pequeño gimnasio, un centro de entrenamiento personal, un centro de pilates, etcétera? Pues, a ver, todo lo que tiene que ver con implantar clases o sesiones que van relacionadas con el salud, bienestar, deporte, imagino que en determinados casos quizás, no sé si se vende suplementación directamente o no, pero para ver el objeto del contrato tendremos antes que definir qué licencia de actividad voy a solicitar, porque el objeto del contrato tendrá que ir a colación o en relación con la licencia de actividad que quiero solicitar. Perfecto, fenomenal. O sea, tenemos que tener muy claro cuál es la licencia de actividad, para lo cual ya contamos con el técnico y a partir de ahí definimos el objeto del contrato. Okay. Otro de los aspectos... Perdón. Sí, en toda actividad tenemos que tener en cuenta que no puede haber contradicciones entre unas cosas y otras. Siempre tiene que estar todo relacionado. Fantástico. En cuanto a otro punto que también es bastante controvertido es la duración, ¿no? Porque sobre todo cuando empezamos, cuando es nuestro primer centro, nuestro primer local, ¿qué duración le ponemos al contrato? ¿Qué es lo típico? ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es lo que tú recomiendas? A ver, las duraciones en contratos de superficies bastante grandes, pues lo razonable es que sean alrededor de los 20 años mínimo. ¿Por qué? Por las inversiones iniciales. En este caso hablamos de locales más pequeños. Yo creo que una duración razonable sería llegar a 15 años de duración. Eso me parecería un objetivo razonable. Y antes de seguir con los distintos aspectos, yo creo que a la hora de ir a negociar un contrato, tenemos que tener nuestros puntos objetivos más importantes para poner sobre la mesa. Y la duración tiene que ser uno de ellos siempre. ¿Por qué digo nuestros puntos más importantes? Porque luego va a haber otros puntos que vamos a considerar secundarios que siempre podemos ceder en ellos para que la otra parte sienta que ha obtenido algo. Entonces, identificamos nuestros puntos importantes, obviamente precio y duración son de los más importantes. Y otros se pueden convertir en secundarios, ¿no? Otro aspecto muy importante de cara al pequeño empresario sería garantías que nos van a pedir. Yo creo que estos 3 puntos podrían ser quizás los más importantes. En otros podemos delegar. Estos se tienen que convertir en los importantes. Entonces yo intentaría obtener 15 años. Hombre, si puedo obtener 20, perfecto. Pero con un obligado cumplimiento que ya según las cláusulas del contrato podemos ir modificando, pero pongamos que un obligado cumplimiento de 1 año a partir del pago de la primera renta, de cuando se devengue la primera renta, y a partir de ahí con una anticipación de entre 3 y 6 meses de preaviso, nosotros, que somos los que vamos a arrendar el local, o sea, los arrendatarios, los que vamos a arrendar el local, que podamos decidir si continuamos o no. Nunca el arrendador. Para el arrendador tiene que ser siempre de obligado cumplimiento, siempre y cuando nosotros queramos seguir. Eso tiene que quedar muy claro y eso siempre lo tiene que reflejar el contrato. ¿Por qué? Porque los que, en teoría, vamos a hacer la inversión, vamos a ser nosotros. Los que vamos a tener nuestra base de datos de socios, vamos a ser nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que marcar que sea obligado cumplimiento para la otra parte, para el arrendador, pero no para nosotros. Okay. Duración, objetivo, yo pondría 15 años. Mínimo 10 años. Fenomenal. Alguna de las dudas que ha surgido en alguna ocasión hablando con profesionales del sector es, hablabas antes, ¿no?, de que el arrendador puede ser una persona física que tiene diferentes locales o una persona jurídica, ¿no?, una empresa que también los tiene y dependiendo de cada cual, ¿cómo sabemos que la persona con la que estamos firmando realmente es quien tiene la capacidad de alquilarnos el local y no encontrarnos con casos excepcionales pero que suceden?
Sí, obviamente. Siempre dentro de lo que son, que siempre se va a proporcionar un modelo de contrato, hay una serie de formalismos, ¿no? Y es identificar a las partes firmantes del contrato. Dentro de las partes firmantes del contrato se identifica, en este caso, al socio, autónomo, franquiciado, como queramos llevarlo, de la explotación, y luego a la propiedad. Siempre es la propiedad la que tiene que firmar, o bien la persona que tenga poderes suficientes para representar a la propiedad. Para lo cual siempre nos van a tener que adjuntar una escritura de propiedad del local, ¿vale? Y siempre, si el propietario del local no es la persona que va a firmar, como puede ser el caso de cualquier empresa multinacional, los poderes de la persona que va a firmar el contrato. Son, dentro de los formalismos del local tenemos que ubicar siempre quién es la propiedad y quién tiene poderes para firmar. Ok, perfecto. Son dos cositas muy sencillitas y fáciles de supervisar. Sí, que además nos pueden evitar problemas, ¿no? En caso de que la persona que realmente tiene la capacidad de tomar decisiones con el local, pues no esté involucrada o de repente cambie de opinión por el criterio que sea. Sí, también le podemos solicitar a la propiedad que adjunte una nota simple del registro para ver que eso está actualizado. La escritura es vigente y que sigue en su nombre, porque eso sería confirmar, digamos, que esa escritura está vigente. Siempre se puede poner pues mira, me adjuntas una nota simple de registro a fecha de ahora. Eso se pide y en unos días te lo dan en el registro. Okay. Es muy habitual que, salvo que nos encontremos con centros que ya han sido una instalación deportiva con anterioridad, que o afrontemos un local en bruto o afrontemos un local que no tiene nada que ver con el sector del fitness y por lo tanto tengamos que hacer obras en él, ¿no? Y no tenemos que olvidar que tanto aire acondicionado como insonorización, pues al final hace que la inversión para este tipo de instalaciones pues pueda subir, ¿no? ¿Y sí. ¿Por qué te cuento esto? ¿Cómo podemos relacionar esa inversión que hacemos con el periodo de carencia, ¿no? Que creo que siempre es interesante negociar en todo contrato de arrendamiento? Sí, mira, el periodo de carencia normalmente siempre se va a poner sobre la mesa. ¿Qué es el periodo de carencia? Es aquellos meses desde que yo firmo el contrato y me han entregado las llaves, porque yo puedo firmar el contrato y que me entreguen las llaves en una fecha posterior. También el contrato se tiene que reflejar si hay entrega de llaves en el momento o las llaves posteriormente, para lo cual habrá que hacer un pequeñito documento de entrega de llaves en el momento de entrega de llaves, ¿vale? Entonces tenemos, digamos, 3 fechas, ¿no? Una que es la firma del local, otra la entrega de llaves y otra es cuando empezamos a pagar rentas. Si ahora estamos hablando de cuándo empezamos a pagar rentas desde que nos han entregado las llaves, normalmente siempre se negocian unos meses de carencia o meses de no pago de rentas. ¿Por qué? Pues porque nosotros no vamos a poder ejercer la actividad económica en el local al día siguiente de entregarnos las llaves porque tenemos que acometer una serie de obras. Entonces, normalmente, este periodo de carencia, digamos que a la hora de negociar se justifica con esta inversión inicial en obras, ¿no? El periodo de carencia lo podemos definir como unos meses que yo necesito para ejecutar la obra antes de empezar la actividad. El periodo de carencia en locales pequeños, bueno, podemos intentar conseguir 3, 4 meses. Conseguir más si son locales pequeños puede ser un poco difícil, pero una negociación puedo empezar 6 para que mi objetivo sean 4, ¿no? Entonces, yo creo que otra forma de ponérselo digamos, al arrendador es, en lugar de irme por los meses de obra, me puedo ir por el coste de obra que luego quiero que quede a beneficio del local. Y entonces adaptar la carencia a un porcentaje de mi inversión en la obra, ¿no? Entonces, es otra forma, digamos, de poder defender ese tipo de carencia que al final no es más ni menos de cuántos meses de renta me ahorro yo justificándolo de distintas maneras, ¿no? Lo puedo justificar por el periodo de ejecución en meses o lo puedo justificar por el importe que me va a gastar en obras, diciendo cómo va a quedar en tu beneficio, sufrágame un porcentaje X de esas obras, se traduce en tantos meses de renta. Entonces, con los números sobre la mesa se puede intentar utilizar un argumento u otro. ¿Y qué porcentaje crees? Decías, ¿no? Un porcentaje de lo que es la inversión, que tratar de sacarlo en descuento en rentas, ¿no? En periodo de carencia.
¿Qué porcentaje crees que es el que podría ser el apropiado? Bueno, el porcentaje es algo muy relativo, como se suele decir, el papel lo aguanta todo, porque luego digamos que tú puedes decir, bueno, que me pague un 70% de la obra, ¿no? Pero luego el dueño te dice, pero si tienes 10 años, tienes que amortizar la inversión inicial, entonces él puede darte otra serie de argumentos, ¿no? De yo no te puedo financiar la obra cuando tú vas a estar disfrutando y la vas a tener prácticamente amortizada cuando me dejes el local. Pero yo creo que el porcentaje correcto en este caso, hay que ver también cuánto dinero se quieren gastar, hay que ver cuántos son 4 meses de rentas libres e intentar por lo menos que acometa el 50% de la obra inicial. Perfecto. Muy bien. Hablabas antes, ¿no? De la imagen, de cómo nos vestimos, de cómo nos comportamos delante del arrendador, ¿no? Porque al final aquí esto va de fiarte, de confianza, de darle Sí. una garantía, ¿no? Y hablando de garantía, pues siempre aparece el dinero, ¿no? Garantías, fianzas, avales. ¿Cómo Sí. afrontamos este tema? A ver, otra de las cláusulas del contrato con las que nos vamos a encontrar son las garantías, obviamente. Normalmente hay dos tipos de garantías. La garantía legal básica, que son 2 meses de renta, luego garantías adicionales. ¿Qué garantías adicionales me va a pedir la propiedad? Pues probablemente si no soy una entidad que tenga ciertos, digamos, resultados, balances donde yo pueda demostrar mi solvencia económica, pues quizá pueda intentar pedirme un aval bancario por 2, 3, 4 meses de rentas, ¿no? En el caso del pequeño empresario y autónomo, yo intentaría salir del aval bancario. ¿Por qué? Porque al final el aval bancario es muy probable que las entidades bancarias que son para esto muy, muy estrictas, muy rigurosas, no dan avales bancarios, salvo que tú tengas una empresa muy rentable con unos buenos resultados contables y que tenga algo donde tirar, ¿no? Si luego va el dueño del local y le ejecuta ese aval bancario. Entonces, va a ser difícil obtener un aval bancario si no tenemos un depósito pignoraticio en el banco. ¿Qué quiere decir? Que el banco me va a decir, sí, yo te avalo por 10.000 euros, por ejemplo, ¿no? Pero es que esos 10.000 euros que yo te estoy hablando los vas a tener que tener en un depósito en mi banco que no vas a poder tocar, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que huir del aval bancario, porque aparte que tienes costes, es probable que en muchos de los casos ni siquiera podamos acceder a él sin un depósito pignorativo. Entonces, tenemos que intentar que ese aval bancario sean 1 o 2 meses de renta, por ejemplo, que a través de una carta de recomendación, si tenemos de un grupo al que pertenecemos, de una asociación a la que pertenecemos, obtener cartas de recomendación. Si es una empresa que ya tiene un historial económico, le podemos presentar nuestras cuentas de resultados, nuestros balances y si tenemos un banco con el que trabajemos, pues digamos una buena calificación de ese banco de nuestra solvencia. Ok. O sea, posiblemente es una de las partes más técnicas, ¿no? A la hora de trabajar y a la hora de negociar con el Sí, arrendador. es técnica y nos van a presionar, pero el aval bancario es la última opción. Siempre dependiendo de las circunstancias de cada uno, puede intentar consultar con su banco qué supondría que emitiera un aval bancario y llevar, digamos, esto previamente estudiado y hecho para ver si podemos entrar o no a ello, porque si el banco nos va a dar algún tipo de facilidad, pues igual esto se lo puedo ceder en las negociaciones del contrato a cambio de otras cosas. Perfecto. Bueno, y al final el importe de la fianza, ¿no? De las garantías que vamos a dar al arrendador está habitualmente linkado al importe de la renta, ¿no? Y este es otro Sí, punto clave en el contrato, ¿no? La renta. sí. Normalmente va relacionado con meses de renta. Cuanto más fiable le eres, menos meses de renta te va a solicitar. Entonces, bueno, también puede muchas veces a lo que es lo que hemos dicho, el preaviso de que me voy a ir. Digamos, el dueño local puede decir, claro, tú me preavisas y dejas de pagar rentas. Entonces, igual lo que quieres es dejar cubierto ese plazo para no encontrarse sorpresas. Eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de negociar qué preaviso le hemos puesto y, digamos, no intentar que esa garantía adicional sea mayor que ese preaviso que le he puesto, considerando que ya tiene 2 meses de renta, además.
O sea, si no te estoy entendiendo mal, lo que tú vas planteando en la negociación es que cada cláusula son como vasos comunicantes, ¿no? Cedo de uno para Obviamente. ganar en otro. Sí. Esa es un poco Y la idea. tengo que tener en mente, digamos, el conjunto y el global. Yo antes de empezar a negociar tengo que plantearme los distintos apartados importantes a dónde quiero y luego cómo puedo defender cada uno. Obviamente, si entre mis 2 meses de garantía y la garantía adicional que les deje ni siquiera supero el periodo, digamos, de preaviso de que me voy, estupendísimo. Si el otro no se ha dado cuenta de ese detalle, ¿no? Pero debería de dejar el arrendador debería dejar eso cerrado. Pero bueno, si él no llega ahí, yo sí que tengo que plantearme eso como un objetivo. Yo sí que lo tengo que tener en mente. Perfecto. Y volviendo al tema de la renta, otro tema que también es peleagudo es Sí, la actualización, ¿no? La actualización de la renta. sí. ¿Cómo recomiendas hacerlo? Mi recomendación a mí es con el IPC interanual. ¿Por qué? Porque es algo que el IPC no salta de golpe y de repente. Pues si es interanual, son la evolución de los 12 últimos meses a la fecha que yo firme. Si firmo en junio, el IPC interanual a junio. ¿Por qué? Pues porque luego puede haber otro ramo que se pone en muchos contratos de cómo evolucionan los precios del sector y demás. Y eso es muy complicado porque ¿qué recurro? ¿A emitir un certificado por una empresa para que me diga cómo van los arrendamientos? Es más complicado. Complicaría, digamos, la redacción del contrato porque tendría que quedar muy estipulado cómo se calcula, qué informes se aportan. A mí al final lo más sencillo me parece el IPC. Y más teniendo en cuenta que a pesar de que yo tenga un contrato de obligado cumplimiento, sobre todo para el arrendador, yo en cualquier momento puedo poner sobre la mesa la renta si es que las rentas están bajando porque hay una crisis económica. Dado que yo puedo, digamos, rescindir mi contrato, pongamos con 3 meses de preaviso, yo siempre puedo forzar a la propiedad. Si creo que mi renta está fuera de mercado porque están bajando mucho, siempre puedo renegociar la renta y hacer un contrato adicional en el que se recoja que se estipule una nueva renta. Eso, quepa duda que se puede negociar. Yo he negociado muchos contratos encima durante el obligado cumplimiento, igual que quedaban 3, 4 años de obligado cumplimiento para nosotros, yo he renegociado rentas. Las rentas siempre se puede renegociar por parte del arrendatario. O sea, que es algo a lo que tenemos que estar siempre atentos, ¿no? Sí, Ver sí. si, Siempre expectantes, sí. justo como ha pasado. ¿Y cómo lo ven? Sí, eso es fácil de ver. Si alrededor tuyo están locales vacíos, pues enseguida te enteras lo que se pide, lo que no se pide, lo que pagaban los que se han ido y por qué están vacíos. Entonces, yo creo que eso siempre hay que estar expectantes, porque si digamos, la propiedad está contenta contigo porque eres formal, porque eres serio, porque le pagas todos los meses, porque no le das problemas, no va a tener ningún interés en que te vayas. Entonces, ¿puede estar dispuesto a un pequeño esfuerzo en renta? Por supuesto, porque si tú luego ese pequeño esfuerzo en renta, si consigues, por ejemplo, una reducción de un 10%, que yo la he conseguido de un 10, de un 15 hasta de un 20%, también está pensando, bueno, ¿y si el local se me queda vacío, cuántos meses va a estar? Y luego el que llegue, si la obra que está hecha no le interesa y tiene que hacer otra obra. Entonces, al final, como dice el refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Si lo que tengo me está pagando y es formal y no tengo expectativas de obtener rentas mayores, no me va a interesar cambiar de inquilino. Perfecto. Imagino que esto también es mucho más fácil, ¿no? Si la relación que tienes con el arrendador es siempre cercana y fluida, no simplemente verle el día que firmas el contrato y ya olvidarte de él. A ver, la relación con el arrendador siempre tiene que ser correcta, tiene que ser cordial, tiene que ser, digamos, coherente con lo que has firmado y tú asumir tus responsabilidades a la vez que tú le hagas asumir a él sus responsabilidades. Cualquier cosa que te pida, llamadas, yo creo que tú tienes que estar dispuesto a que visite el local para que vea cómo está el local. Yo creo que ahí tiene que haber mucha transparencia. Y sí, por supuesto. Pero en eso se basa un poco la confianza, ¿no? Y la empatía que decíamos que es fundamental. Por supuesto que tienes que ser empático con tu arrendador, porque en el fondo, si es un pequeño, más que con una multinacional, si es un arrendador que es una persona física, para él su local es para ti, como tu piso, tu casa, tus propiedades, es como su hijo pequeño, ¿no? Entonces, por supuesto que va a querer tener cierta vinculación también contigo, muy probablemente. Y surgirán al cabo del año en distintos periodos contactos
con el arrendador. Comentabas, ¿no?, que el tomar de referencia el IPC. Sí. ¿Cómo podemos reflejar que también se aplique el IPC cuando esté a la baja? ¿No? Porque es algo que ha sucedido hace unos años y que creó distintos conflictos en la redacción de la cláusula, ¿no?, para aplicarlo solo cuando sube por parte del arrendador y olvidarse de él cuando es a la baja. Yo lo que haría sería hacer mención a las variaciones de IPC, sin poner si son positivas o negativas, porque si tú no pones si son positivas o negativas, incluye tanto las positivas como las negativas. Eso está claro. Yo no pondría simplemente variación IPC interanual. Hombre, se puede poner tanto a la alza como a la baja, pero si tú pones a la baja, es muy probable que el arrendador en ese momento te diga no, a la baja no. Y te va a exigir que si el IPC es negativo, no haya revisión de IPC. Entonces, si tú lo dejas solamente con variación de IPC, yo creo que deja la posibilidad de que sea a la baja, porque yo creo que no te va a admitir que sea a la baja. Bueno, si ya lo tocas y decir tanto, tú puedes poner perfectamente el IPC y poner entre paréntesis, tanto que sea al alza como a la baja, ¿no? Pero ya le estás poniendo, digamos, sobre la pista de que igual la renta del año que viene se reduce. Pero bueno, es poco probable que el IPC sea a la baja. Y si es a la baja va a ser por una cantidad tan pequeña que igual hasta llegado el caso te interesa hasta no aplicarlo, pero tener una conversación con el arrendador. Ok, perfecto. Los gastos, ¿no? Los gastos del local también suelen ser fuente de negociación durante el contrato. Temas como el IBI, los gastos de comunidad, impuestos de basura en caso de que existan, etcétera, etcétera. ¿Cómo los gestionamos? ¿Qué hacemos con ellos? A ver, el IBI es algo que no sé por qué tenemos la manía de meterlo en los contratos de alquiler, cuando el IBI es un impuesto que grava la propiedad. Si no dice nada en el contrato acerca del IBI, el IBI no grava nunca al arrendatario. Entonces, yo creo que es mejor no tocarlo, pero si se toca, obviamente es un impuesto, o simplemente decir todos aquellos impuestos que graven a la propiedad del local serán a cargo de la propiedad del local. Con decir eso ya estamos diciendo bastante y no tocamos el tema. Y luego, gastos de comunidad. Mira, yo sinceramente prefiero tener una renta que me incluya los gastos de comunidad. ¿Qué quiere esto decir? Que sea la propiedad la que se haga cargo de los gastos de comunidad. ¿Por qué? Porque si yo me hago cargo de los gastos de comunidad, obviamente pagaré menos renta, pero luego hay que tener mucho cuidado, si yo meto que yo pago los gastos de comunidad, hay que tener mucho cuidado con las derramas especiales. En ningún caso, digamos, hay que hacerse cargo de las derramas especiales, porque las derramas especiales normalmente tienen que ver con inversiones que afectan, yo que sé, a fachada y a otra serie de inversiones que se van a prolongar en el tiempo, que son mucho dinero, y en todo caso, nunca, digamos, nosotros nos íbamos a tener que hacer cargo de ese tipo de gastos. Pero insisto, yo prefiero que esos gastos de comunidad, prefiero tener solo un gasto y solo una variable, que es la renta. Y en todo caso, si yo me hago cargo de esos gastos de comunidad, siempre dejar claro que cualquier gasto extraordinario, adicional, de rama especial y demás, que nunca van incluidos en los gastos que yo tengo que asumir como gastos de comunidad. Perfecto. Y hablábamos antes de las obras que tenemos que hacer. ¿Hay que poner en el contrato, crees que es interesante poner en el contrato el tipo de obra que vamos a hacer? A ver, lo que tiene que quedar claro en el contrato es que no autorizan las obras. Tiene que quedar claro y diáfano. Entonces, incluir en el momento de la firma una autorización de esa obra, si la tenemos, se puede incluir y en el contrato se autoriza a ejecutar esas obras. Siempre es conveniente. Entonces, o se puede decir que... Pero siempre hay que hacer mención a que tienen que autorizar, porque no nos podemos encontrar que luego no nos autoricen esas obras. Si lo puedo aportar en ese momento, bien. Y si no, recoger que autorizará las obras y detallar básicamente las obras que se van a hacer, pero que a posteriori se dará un proyecto mayor y en ese proyecto mayor lo visarán sin ningún problema, vamos, diciendo que se visará ese proyecto más detallado para que haya transparencia y no haya ningún problema con la propiedad. Pero sí que hay que incluir que se autorizan esas obras. ¿Y afecta estas obras a cómo tenemos que volver el local al arrendador una vez que finalice el contrato? A ver, siempre como cláusula de devolución del local, yo siempre recomiendo que es un no negociable, que hay que devolverlo en el estado en que se encuentre en ese momento.
¿Por qué? Porque podemos encontrar con la paradoja de habernos gastado bastante dinero en unas obras iniciales, que la propiedad me obligue a restituir a origen el local. Imagínate que estaban ladrillos sin suelo y demás. O sea, es que encima me va a costar dinero deshacer mis cosas. Entonces, muy importante que ponga que se entrega en el Estado, dado que ellos han autorizado las obras, además, que ellos autorizan. Ojo, pero hablamos de instalaciones. No hablamos de mobiliarios y demás, o sea, ni de maquinaria ni nada de eso. Hablamos de lo que son suelos, techos, paredes, luces, luminarias y equipos de aire acondicionado, frío-calor, una caldera, si tenemos, digamos, aseos y demás con duchas, una caldera, pero nunca mobiliario. Y todo el tema de vicios ocultos, en caso de que aparezcan goteras o en caso de que haya algún tipo de desperfecto en el inmueble, ¿se tiene que recoger en el contrato? ¿No es necesario? A ver, yo lo que recomiendo también en el contrato se recoja que las dos partes tienen que tener una póliza de seguros. La propiedad por lo que es el continente y nosotros por lo que es el contenido. Todo tema de una fuga, si estamos en una comunidad y viene de la comunidad, obviamente tiene que estar cubierta por un seguro, ¿no? Que es lo más razonable, ¿no? Entonces yo les exigiría que tengan su póliza de continente y yo la de contenido. Y que este tipo de cosas puedan estar cubiertas por un seguro. Ahora bien, unos vicios ocultos, obviamente si afectan a la estructura del edificio, a la estructura del local, ha de ser la propiedad la que se haga cargo de ellos. Y aquí yo también pondría especial énfasis y cuidado en obras a cometer y demás, porque es muy típico que yo tenga, yo qué sé, imaginemos que el local que estamos alquilando es una pequeña nave, ¿no? Una pequeña nave o semi-industrial con cierto techo, que hay algunas zonas incluso en el centro de Madrid, y en un momento determinado hay una gotera y nosotros cometemos, digamos, por urgencia, por tener la cosa solucionada, yo toco ese techo. Pues luego puede ser un problema, porque obviamente el techo es de la propiedad, no es mío. Quien tiene que tocar todas las estructuras es la propiedad, no soy yo. Si yo me pongo a reparar esa gotera, igual la propiedad luego me dice que me he cargado la impermeabilización y que luego él no se quiere hacer cargo, porque de eso también hemos vivido tú y yo experiencias, ¿no? Entonces, a ver, lo que es infraestructura va de ellos. Y vicios ocultos, el vicio oculto se me puede ocurrir que haya unas humedades que no se pueden corregir o que haya unas goteras, pero sí, convendría, en todo caso, pequeño, dentro de las cláusulas, incluir posiblemente algo para que me proteja de algo que no tiene que ver con mis obras ni con mi actividad y tiene más bien que ver con el estado de un edificio que estoy alquilando. Aunque evidentemente cada vez que entramos en un negocio, ¿no? Cada vez que montamos un centro de estas características, queremos que funcione fenomenal, ¿no? y que vaya todo fantástico, es probable que, por lo que sea, no termine de alcanzar los resultados que nos hemos marcado. Aquí entra en juego eso del traspaso, ¿no? Que se ve muchas veces, se traspasa local y te piden una cantidad de dinero por la cesión del negocio. ¿Tiene que dar autorización también el arrendador para que haya ese tipo de cesiones o no lo sé, o si quieres poner una cabina de un fisio en tu centro, él también tiene que dar permiso para que haya ese tipo de subarriendo? A ver, si yo hago un traspaso, no sé, de negocio, de local o de base de datos de socios, digamos, que otra persona se queda con tu explotación, obviamente sí vas a tener que pasar por la propiedad. Siempre hay que renegociar con la propiedad, salvo que tú le digas que en el contrato él acepte la cesión o subarriendo. En estos casos no se suele aceptar. Si tú en tus cláusulas él consiente la cesión o subarriendo, no hay ningún problema. Normalmente no lo va a consentir. Luego, si yo meto una cabina, a ver, si yo soy física y estoy arrendando un local y no puedo subarrendar, pero sí que otras pequeñas explotaciones en el local que no van a superar un porcentaje de los metros cuadrados, sí que puedo incluir en el contrato que, dada la actividad y dadas actividades complementarias, yo podré subarrendar cierta parte del local siempre y cuando este subarriendo no supere un porcentaje X, que no tiene que ser
materialmente significativo del local. En estos casos, la propiedad no creo que ponga ninguna pega. Ok, fantástico. De todas formas, perdona, siempre se puede hacer el contrato con esta persona que me alquila la cabina de estética de forma que no se diga que yo le estoy subarrendando un espacio. Siempre se puede buscar, digamos, el tipo de contrato que tengo con él para que no figure subarriendo. Pero bueno, si él acepta un subarriendo, pues sería más sencillo para todos. Okay. Y la verdad es que estoy abrumado, ¿no? Tanta información. Lo habitual en estas entrevistas es que yo participe mucho más, pero aquí casi prefiero quedarme callado porque lo que estás contando es tan sumamente interesante y tan sumamente productivo que no quiero quitar a las personas que nos están viendo la oportunidad de aprender, ¿no? De aprender a un especialista como tú, Ana. Otro punto clave que no siempre tenemos en cuenta a la hora de negociar el contrato de alquiler con el arrendador es que si existe la necesidad de pedir permiso a la comunidad de vecinos, ¿no? En caso de que el local pertenezca a una comunidad de vecinos. ¿Cómo se afronta ese tipo de negociaciones, ¿no? con los vecinos? Pues a ver, esto tiene mucho que ver con las obras a ejecutar, ¿no? Porque muchas veces en los gimnasios necesitan unos sistemas de ventilación y muchas veces, digamos, eso hay que hacerlo a través de patios de luces de vecinos, hay que sacar un tubo y demás, ¿no? Entonces, las negociaciones con las comunidades de vecinos son muy curiosas, tan curiosas como cada reunión nuestra de propietarios de un piso en cualquier comunidad de vecinos. Es muy curioso. Muchas veces pues no quieren saber nada, bueno, son bastante reacios. Normalmente siempre van a pedir, yo qué sé, o que les pongas un salvaescaleras porque tienen vecinos mayores y tienen unas escaleritas en el portal y quieren que les pongas un salvaescaleras o, bueno, pero al final también es una cuestión de negociación. Insisto, esto normalmente tiene mucho que ver con las licencias de obras que me hace falta de la comunidad de vecinos, una autorización para... Entonces, pues muchas veces tenemos que ir un poco con la imaginación abierta, ¿no? De qué les puedo a los vecinos. Carnes preferentes, pues no lo sé, eso tenemos que estar muy atentos. En todo caso, si ellos te ven como algo más débil o más pequeñito, igual te ponen menos pegas que si te ven como una gran empresa. Pero siempre van a querer algo, entonces vamos a tener que ir preparados a hacerles alguna pequeñita aportación que hay que intentar que sea lo menos posible. Y luego hay que aguantar sus reuniones porque hay que ir a sus reuniones, hay que plantearlo, ellos tienen que aprobar, bueno. Eso es... Mejor intentemos evitar aquellos locales que van a necesitar para nuestras licencias su autorización, pero se puede conseguir, ¿eh? Se puede conseguir. Totalmente. Y después, aunque lo veremos en otra entrevista con algo más de detalle, sí que me gustaría que dieras unas pautas, ¿no? para la negociación con proveedores, ¿no? Proveedores de maquinaria, proveedores de cualquier tipo de servicio, ¿no? ¿A qué tenemos que prestar atención cuando negociamos pues con ellos, ¿no? Y qué es lo que no se nos tiene que escapar en el contrato, por ejemplo, con la empresa que vaya a hacer la obra. A ver, muchas veces, yo cuando me tocaba negociar muchas veces contratos que no tenía ni idea, ni del servicio, ni de un poco las características más técnicas, pues lo que hacía era pues citar a varios proveedores, porque con ellos se aprende mucho. Entonces, si quieres aprender de qué va el tema de la obra, pues tú pides varios presupuestos, ¿no? Entonces, en esos varios presupuestos vas a ver distintas partidas. En la obra tengo que intentar que no se me escape ninguna partida. Yo que sé, desde los rodapiés, por ejemplo, si quieres poner o no. Esto te lo digo por poner un ejemplo, ¿no? Y obviamente las calidades de los materiales. Entonces, mi consejo es, si no has negociado antes contratos de obra y no tienes experiencia, pues no pasa nada. Cita por lo menos a 4 o 5 empresas, tú les explicas lo que quieres y tú vas a poder comparar unas con otras y vas a ver si te faltan partidas o no y lo que te cobra cada una y las características de la instalación de aire acondicionado. También utilízales a ellos. Dices, oye, que para estos metros cuadrados y este tipo de local, ¿qué tipo de instalación necesito de aire? ¿De frío, calor? ¿Meto gas, no meto gas? ¿Y qué calderas voy a tener que poner? Se aprende mucho de los proveedores. Entonces yo digo, aprende de tus proveedores
saca tus conclusiones y una vez que tú tienes definido el producto, que lo puedes definir perfectamente a través de ellos, es ahora busca el precio. Qué buen consejo, ¿eh? Qué buen truco es. Si no sabes de algo, pregúntale a los que saben, ¿no? Y además a que tengan Sí, interés en totalmente. contártelo bien. Y que tengan interés en contártelo bien Sí, para que les puedas contratar. Eh, sí. Yo, por ejemplo, periódicamente en Fitness Fair, que era cuando llevaba tema de compras y demás, periódicamente pues citaba pues, a distintas compañías de telefonía, ¿no? Y lo curioso es que nunca cambiamos de compañía telefónica, pero es igual, yo utilizaba las ofertas de las otras compañías de la competencia para que mi propia compañía se pusiera las pilas y me pusiera precios de mercado. O sea, tú no necesariamente tienes que cambiar igual de compañía, pero sí tienes que estar fijándote en el mercado para ver si lo que estás pagando es lo correcto o no es lo correcto. Y se aprende mucho con ellos, ¿eh? Ellos te explican un montón de cosas. También cuando vas a elegir un sistema informático de gestión y demás, se aprende mucho. Y tú y yo hemos tenido reuniones con proveedores de temas de recursos humanos y ellos te enseñan, es que es lo curioso lo que te enseñan bastante. Totalmente. ¿Se les puede penalizar? Imagínate que has quedado con un proveedor, con el de obra que termine en una fecha, llega la fecha y ves que aquello no va a estar a tiempo, ¿no? Al final esto supone que la apertura se retrasa, que te come periodo de carencia. ¿Se puede poner algún tipo de cláusula para que Sí, por supuesto sí, sobre todo para que estén motivados, pero ojo qué tipo de cláusula, porque luego de las obras es muy complicado, ¿no? Que si tú no me diste esto en este plazo y el pago inicial no me lo hiciste, y bueno, sí se puede poner, pero tiene que quedar todo muy claramente reflejado de por qué se produce ese retraso, que sea impune a ellos, porque ellos van a intentar eludir esas responsabilidades diciendo que es que hubo un problema con la tubería de no sé qué y la comunidad de propietarios, bueno, ya sabemos todos qué es lo que ocurre. Entonces, ellos van a querer asumir sus responsabilidades, pero sí es conveniente sobre todo para que la otra parte sea consciente de que no puede retrasarse porque sí, y si ha cogido un compromiso de ejecutar una obra a un plazo determinado, pues tendrá que poner los medios para que la obra se pueda ejecutar en ese plazo. Jope, Ana, qué cantidad de información. Esto da para una masterclass de 8 horas mínimo, ¿no? Ir contando cómo gestionar este tipo de situaciones y ir aprendiendo. Pero como ya tenemos que terminar, última pregunta. Si tuvieras que dar 2, 3, 4 consejos básicos a alguien para cómo afrontar este tipo de negociaciones, tanto con arrendadores como en la comunidad, como con proveedores, ¿cuáles serían? Yo diría, revisa, digamos, mírate un borrador de contrato, revisa muy bien cuáles son las cláusulas, ponte tus objetivos reales, tus objetivos, y qué vas a pedir para conseguir esos objetivos, ¿no? Porque siempre vas a tener que reducir algo. Márcate los objetivos, para mí los objetivos principales son el periodo de preaviso, la duración la duración de contrato, periodo de preaviso si me quiero ir, digamos, periodo de obligado cumplimiento que no sea superior al año y luego, obviamente, renta. Eso está clarísimo. Renta y garantías. Vamos a poner muy claros, yo voy a ir muy mentalizado qué es lo que quiero conseguir, sobre todo hay que hacer un poco de ejercicio antes. Yo antes de negociar siempre igual estaba 2 o 3 días que en mi cabeza estaba en a dar vueltas, ¿no? Y me acuerdo que mi jefe me decía, pero no les llamas para quedar con ellos. Digo, no, tengo que estar mentalizada yo y cuando yo me crea lo mío y yo lo tenga empapado, pues yo lo defenderé muchísimo mejor. Pues es lo que yo recomiendo. Fíjate tus objetivos, fíjate un poco las interconexiones entre unos objetivos y otro y al final ponte 3, 4 objetivos muy claros que quieres llegar en esa negociación. Intenta empatizar con el arrendador y da una imagen seria y correcta para que él confíe en ti. Inspírale y sé muy duro en la negociación porque yo creo que te va a valorar más. Oye, Ana, muchísimas gracias. O sea, creo que lo que nos has Bueno, contado en este rato que estamos juntos, pues no tiene precio. Son de esas cosas que es imprescindible saber y que no se suelen contar casi en ninguna parte. Por muchos máster que hagas, no te lo van a contar. Esto es algo que hay que mamar en el día a día, ¿no? Con la experiencia, con la práctica y después, evidentemente, con el saber hacer. Muchas gracias, Ana. Todo un placer. bueno,
espero que mis pequeños consejos os puedan servir de ayuda. Absolutamente, absolutamente. Pues nada, nos vemos en otra ocasión. Un placer, un Gracias. placer. Chao, chao. Hasta luego. Chao.